Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco, con un directo venezolano, pero hoy es un directo especial en todos los sentidos. En primer lugar, porque lo hago a una hora muy distinta de la habitual, por dos motivos. El primero de ellos, porque la información importante me llegó pasadas las 11 de la noche, españolas, y en segundo lugar, porque luego no puedo estar, y yo el compromiso de hacer un directo diario hasta que haya una amnistía, lo voy a mantener. Ayer se anunció una ley de amnistía que afectaría a todos los presos políticos desde 1999. Y esto es muy importante porque hay presos políticos en Venezuela que llevan 23 años en prisión. Por lo tanto, sería una ley de amnistía amplia y que de alguna manera dejaría el contador a cero, que es la primera y básica condición que hay para que nos empezamos a creer que en Venezuela están cambiando las cosas, ¿no? Para analizar esto, hoy tengo a Team F98. Bueno, me falta Marc. Marc, estás invitado, también, que te lo comenté, si te quieres venir. Tengo a Juan Carlos Pérez. Muy buenas, Juan Carlos. Buen día, bon día. Joan Jordi Aventín, el capo de F98. Muy buenas, Joan Jordi. Hola, muy buenas. Gracias por invitarnos. Y a Sergio Sanzo, del PSOE de Áviles. Muy buenas, Sergio. Buenos días, buenas tardes si habéis comido ya. Gracias por la invitación, Xavier. Y aquí estamos un día más hablando de Venezuela. Bien, pues lo primero que voy a hacer, porque creo que es lo más práctico, es enseñar el vídeo del anuncio que hizo ayer en una visita la dictadora encargada, Delcy Rodríguez, en el Tribunal Supremo de Justicia. Reproduciré el vídeo. Luego tengo noticias y tengo cuestiones que compartir, pero creo que esto es lo principal y la base, así que empezamos por ello. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Hemos decidido que las instalaciones del helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto. Bien, vamos a poner en contexto determinadas cuestiones. Se habla en primer lugar del cierre del helicoide, de la amnistía. Repito, una amnistía amplia, porque nos iríamos a todo el periodo de gobiernos bolivarianos. Y en segundo lugar, del cierre del helicoide, que es un elemento simbólico porque simboliza las torturas que hay en Venezuela. Pero creo que no es menor tener en cuenta la siguiente cuestión. El helicoide efectivamente es un símbolo, ¿no? Pero se calcula que en el país hay 90 centros de tortura. Por lo tanto, no se trata únicamente de cerrar el helicoide. Hay que cerrar todos los centros de tortura. Esto es, por ejemplo, lo que reclama el comando con Venezuela. ¿De acuerdo? Hay que clausurarlos todos. Bien, seguiré hablando de esto, pero bueno, en primer lugar, y después de recordar que hay aproximadamente 700 presos políticos, el último corte de foro penal era 711, pero esta noche ha habido algunas excarcelaciones, hablaremos de ello.
Voy a dar un turno de palabra. Juan Carlos, si quieres empezar. Efectivamente, tal y como hemos venido diciendo, tú más, porque lo has hecho todos los programas de continuo, desde que cogieron a Nicolás y se lo llevaron a Nueva York, esta idea de que no solamente era necesaria la excarcelación, sino también la limpieza completa de un expediente que jamás debió haber existido, y por tanto eso tenía que ser de esta manera, de una manera ordenada como fue en principio la ley de amnistía de 1977 en el caso del Estado español. Esto era una piedra necesaria, imprescindible, a la hora de hacer algún tipo de transición. Lo cual nos lleva ciertamente al hecho de cómo se va a tramitar, tal vez como la ley de hidrocarburos, una ley que tiene su significación en tanto en cuanto para poder entrar en vigor y tener una cierta viabilidad es necesario un régimen democrático establecido que dé garantías jurídicas a la hora del negocio. Lo cual ciertamente, como alguno lo ha comentado en ámbito previo, fuera de cámaras, tendríamos el hecho de que resultaría curioso que fueran las petroleras, es decir, el capitalismo, el malvado oligárquico, antropológicamente voraz por los recursos naturales, sería el más interesado en el establecimiento de una democracia en el ámbito de Venezuela. Lo mismo que si fuéramos al pasado, pues nos encontraríamos vicisitudes que podríamos desgranar en el ámbito de la historia de esta República Bolivariana, es decir, de la Quinta República, respecto de lo que sucedió en el paro petrolero. Ahí podríamos encontrarnos a un Iván Simonovic, lo que pasó en el ámbito de Fuerte Tione, lo que sucedió respecto de luego el tema del revocatorio en 2004, habría un montón de vicisitudes e incluso alguna que otra pequeña ley de amnistía que el comandante Chávez hizo en su momento, lo cual supongo que esta marea va a sumergir respecto de una idea de aquel que está amnistiado o indultado, pues ahora va a estar amnistiado e indultado de manera total, lo cual estará bien. Y por la otra parte, por el tema del helicoide, cierto es que alguien lo comentó respecto de compararlo con la República Democrática Alemana, Deutsche Demokratische Republik, en el marzo del año 90, que tuvo unas elecciones, y ahí podríamos dudar también en el pequeño detalle de que la República Democrática Alemana no era un país. Es decir, que el cambio de régimen político de un elemento diferencial, que era la identidad básica respecto de la existencia de ese país llamado República Democrática Alemana, evidentemente hizo que cayera y se reunificara. Más allá de esto, pues igual siempre hay algún elemento que se pueda coger respecto del hecho de que la transición va de una amnistía, de unas elecciones y de un cambio ordenado. Más allá de, como digo, la RDA desapareció de su existencia, pero Egon Krenz creo que también pasó por la cárcel, Honecker pasó por Moabit no está por aquí, bueno, Moabit, que es la cárcel que estaba en Berlín. En algún momento del futuro, como cierto palacio en Pamplona, que está siendo transformado, el de Rozalejo, en el centro de memoria, cuando la cosa esté en marcha, y ya esté la cosa bien, estos hablaban del helicoide transformado en un centro para la policía, ya. Algún día va a ser un centro de memoria, va a ser un museo, va a ser un lugar donde haya paneles, donde haya, ¿cómo es esto? Los lugares estos que es, bueno, digamos una reconstrucción de diversas... Un centro de interpretación, sí. Pero sí, estaba pensando en eso, que habrá secciones con esas reconstrucciones de una celda, de cómo se hace el tema de la tortura, siempre con precauciones. Que no se haga ahora no es un problema. No es un problema porque lo importante es lo que es el tema de amnistía, el tema ordenado de la transición, el tema de un nuevo régimen, un nuevo gobierno, la perspectiva de una sexta república. Eso es lo importante y por eso tiene su relevancia esto de la posible ley de amnistía, que espero que sea una realidad lo antes posible para su ejecutabilidad y que todas las personas estén en la calle. Y creo que me permito añadir una última cosa, que es que espero y deseo, a pesar de que hay muchas otras personas, lo sé, son 711 personas, esas citadas por foro penal, pero entre nosotros tiene una especial significación si podemos tener una próxima vez, a poder ser en pocas semanas, a José Riera aquí, entre nosotros. Y ojalá lo tengamos, si tiene a bien Joan Jordi, presentando en la gala de Político del Año
premio a los derechos humanos, que sea él quien lo presente. A ver, vale, sí. Pensaba que no era mi turno. Bueno, sí, bueno, que sea el que lo presente si quiere, claro, evidentemente, porque también creo que después de lo que ha pasado, a lo mejor quiere estarse un tiempo un poco, no sé, yo no sé si tendría muchísimas ganas después de todo lo que me ha pasado ir a hacer un corretín de medios, pero igualmente está completamente invitado si en algún momento acaba saliendo, porque claro, lo digo así, siempre soy bastante cauto en todo este tipo de anuncios porque no me fío de una dictadura, sea cual sea, no es porque estemos hablando de Delphi, pero no me acabo de fiar, y hasta que no vea a la gente fuera, yo no celebraré casi nada. O sea, ahora sí que es verdad que es un avance que muchísimas veces pues no hubiéramos pensado nunca, y estos aplausos, ahora de repente resulta que todos tienen interés en dejar en libertad a los presos políticos. Hace una semana ni existían los presos políticos, nos decían que era toda una invención y que era todo por el petróleo. En todo caso, bien, hay que ser cautos, hasta que no salgan hay poco que celebrar. Ahora mismo pues sí que estamos, yo creo que podemos estar bastante contentos de que al final pues tanta presión, tanto darnos golpes con la cabeza, tanta discusión, tantas lecciones recibidas, pues al final lo que estamos viendo es que el régimen parece encaminarse hacia una transición. Espero que esa transición sea sin trampas, porque de verdad, yo repito, y sé que siempre que hablamos de estas cosas soy la voz un poco más negativa de la mesa, porque pasó también con las elecciones. Me acuerdo que dije, es imposible que Maduro deje el poder así, tan fácil, demasiado sencillo. Pues ahora lo mismo, ¿no? De repente este anuncio, tenemos que saber qué hay detrás de todo esto, es la típica cosa que está muy difícil de saber, pero tenemos que saber, porque sí que es verdad, en mi punto, seguramente ya nos iremos a la geopolítica, que Marco Rubio es el único con 2 dedos de frente ahí en Estados Unidos, donde tenemos una gente muy rara, pero Marco Rubio sí que es verdad que puede que sea la persona más de fiar de lo que hay por ahí, pero en todo caso es que, repito, no quiero irme por el negativismo, pero vamos a ver qué ocurre y vamos a ver si al final, pues, uy, se me ha ido porque pensaba que se me había ido, pero no, es que habéis cambiado la pantalla. Vale. Pues eso, vamos a ver hasta qué punto, pues van a salir todos, es todo, hay muchísimos, a ver si no ponen excusas de que a lo mejor encuentran cosas o se inventan pruebas, porque una de las razones por las cuales la gente sale de ahí es la gente que está estresa política, y como por ejemplo pasa en Belarus, muchísimas veces se inventan pruebas para decir que han robado dinero, etcétera. También hay que estar pendiente de cada caso, porque no será tan fácil, y hasta que no salgan todos, extremadamente todos, tenemos que seguir hablando del tema, porque ahora estos regímenes siempre que hacen este tipo de releases, de liberación, de amnistía, muchísimas veces también lo hacen para calmar la presión externa que pueden tener, que le pregunten en Bielorrusia. Pero es que Bielorrusia, por ejemplo, ahora están volviendo a reprimir a la gente después de casi un mes más tarde de hacer esta amnistía total que hicieron. Bueno, no total, pero que disminuye mucha gente, y en un mes estamos otra vez en lo mismo. Evidentemente el contexto es diferente porque aquí tenemos Estados Unidos muy puesto y con los intereses también de Estados Unidos, y aquí también supongo que toda la presión europea un poco ni qué sea, pero bueno, hasta que no salga no me enrollo más, hasta que no salga no hay mucho que celebrar, ahora solamente el gesto, que ya es mucho, eso sí, pero claro, una gente que negaba a los políticos hace una semana y que ahora de repente, o sea, hay que ver por qué está pasando esto, ¿no? Hay que coger la mano, pero ir con cuidado y tener en cuenta que aquí seguramente hay cosas que no sabemos. Ya para terminar con el tema del arcoíris, hombre, yo espero que algún día sea un museo como es en la cartel de la Stasi en Berlín, que es un museo ahora mismo, yo no puedo decir que puede hacerlo todos los días, ¿no? Es una pena que, por ejemplo, y ya entrando un poco también en el tema español, ojalá algún día, pues, temas, por ejemplo, como Valle de los Caídos, pues también sea más bien un museo para recordar lo malo que fue eso, ¿no? Creo que todas las dictaduras necesitan este tipo de reparación y de recuerdo de que lo que era, lo que fue, para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y en España también tenemos deberes en este tipo de cosas. Espero que la transición sea ejemplar y que realmente se recuerde todo lo que se ha hecho, todo, extremadamente todo, que salga y que aprendan de los errores de otros países. Que España también tenemos un puesto propio del tema de la transición, así que espero que lo hagamos, que se haga bien, En fin, me callo, pero también decir este punto, ¿no? Que las transiciones
en España podría haber sido bastante mejor y también en otros países podría haber sido bastante mejor, la propia Rusia, por ejemplo. Así que espero que no cometan errores. El camino que viene es muy complicado y hay que tener cautela. Gracias, don Jordi. Hola, Noé, muy buenas. Gracias por estar por aquí. Sergio, tu turno. Pues buenos días, buenas tardes si habéis comido, como os he dicho antes. Bueno, muy buenas noticias, ¿no? Hoy aquí estamos en este directo extraordinario y debatimos un acontecimiento, yo creo que de enorme impacto para la sociedad venezolana y por extensión para toda la región. O sea, hace apenas unas horas, como comentaba Xavier, el gobierno encargado de Venezuela, con Delcy Rodríguez a la cabeza, anunció esta propuesta de ley de amnistía general, que podría llevar pues, a la liberación de cientos de presos políticos en las próximas horas. Y además la decisión de cerrar el helicoide, que es este símbolo que habéis comentado como una cárcel históricamente vinculada pues, a denuncias graves de violación de los derechos humanos, ¿no? Lo cual son dos grandísimas noticias que debemos analizar y esperar a ver si se convierten en realidades tangibles, pero pueden representar una oportunidad histórica, yo creo, de reconciliación nacional, de reparar heridas profundas y de apostar por el fin de décadas de confrontación política, ¿no? Yo creo que es un paso adelante muy importante. Los familiares, lo comentará Xavier más tarde, me imagino, pues ya han expresado pues, mucha esperanza ante la posibilidad de recuperar a seres queridos. Yo quisiera también acordarme de José Riera y de Superlano y otros miembros de Voluntad Popular que tanto tenemos presentes nosotros en F98, ¿no? Y este anuncio oficial yo creo que llama también a hacer un llamado a no alimentar sentimientos de revancha, ¿no? Yo creo que quiere trabajar, Delcy Rodríguez con este llamado quiere trabajar por una convivencia real. Quiero pensar que sus intenciones son buenas en ese sentido. Desde mi perspectiva o mi opinión, creo que siempre quise que la esta amnistía, que llega muy pronto, porque el otro día hablábamos de los tiempos políticos, en España tardó casi 2 años, mes arriba, mes abajo, pero aquí está siendo bastante rápido el proceso. Si todo sigue según lo anunciado, yo creo que es para marcar. Cuando termines sí, te haré una postilla, pero sigue, por favor. Sí. La amnistía, entonces, yo creo que esta puede ser si está bien diseñada y tiene los controles necesarios, que también se puede hablar sobre ello, pues puede ser una gran medida, ¿no?, para avanzar hacia una paz. También puede ser un paso potente hacia una nueva Venezuela donde todos puedan expresar sus opiniones políticas en libertad. Bien, ya está Sergio, no te lo digo porque antes de... Vale, gracias. No, era una postilla para daros un timing, también a ti ya os lo doy a todos, y es el siguiente. Si van con la misma celeridad, eso es lo que se desprende de las declaraciones que hizo ayer Delcy, de la que tuvieron con la ley de hidrocarburos, en un máximo de 15 días los presos políticos tienen que estar saliendo de prisión. ¿Por qué? Porque la ley de hidrocarburos se ha cambiado en 14 días. En 14 días. Si esto el lunes va a la Asamblea Nacional, puede aprobarse en un máximo de 2 semanas. Es decir, no hay excusa. Si han tenido la misma prisa que con el petróleo... Está, Xavier, coincidirás conmigo en que Delcy está desmantelando el régimen chavista a una velocidad pasmosa. Porque acuérdate que aquí en España tuvieron que hacerse el harakiri, y ¿sabes? Y el famoso harakiri político, claro, y engañarlos un poco, de alguna manera. Pero de Delcy... sí, termina tanto, perdón. Pero aquí estoy viendo que Delcy está acabando ya misma con todas las estructuras chavistas, porque al final la ley de hidrocarburos que decía Xavier no es baladí, era un pilar importante del chavismo. O sea, y si ahora quitas a los
a los presos políticos y le das una amnistía general, es el otro pilar del chavismo. O sea, que estamos viendo cómo se desmantela el régimen, pero a una velocidad pasmosa. Lo que quería decir, muy corto, es que esto debía estar pactado antes. Que si no, no se puede ir tan rápido. Claro, de muchísimo antes. Vamos a ver, por supuesto, pactado, que está hablado, pero mira, hay una cosa en la que con Sergio ya cuando a finales del verano se veía que Maburro iba a caer. Y digo Maburro, le tomo el término a Juan Carlos, que fue lo socializó, ¿no? Porque al final ha sido el más burro de la banda de los 5. Porque todos, menos él, sabían lo que iba a pasar. Entonces, evidentemente que hay una hoja de ruta pactada. Vamos a ver, yo creo que a estas alturas de la película no nos podemos creer lo contrario. Pero además, donde te voy a dar la razón, Sergio, es en que el tema es el oil. Pero claro, resulta que es verdad que al oil le interesa que haya una transición. ¿Pero por qué? Porque ellos, cualquier empresario, ojo, no solo los petroleros, hasta el autónomo más humilde, lo que quiere es reducir el riesgo. Bien, ¿qué sucede? Lo que decía el director ejecutivo de Exxon, por ejemplo, ayer, era que básicamente no se fiaba hasta que no hubiese una transición democrática. ¿Pero por qué? Porque esa transición democrática le da seguridad jurídica. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesito para empezar. Claro. ¿Qué pasa? Hay una gente que ganó unas elecciones, estaremos de acuerdo que de forma legítima, hablo de Edmundo González, que tienen una ideología en principio que sería más proclive a que entraran empresas privadas y que ofrece más seguridad jurídica que la banda de los 4. ¿Qué es eso? No es que, obviamente, que Exxon tenga ahora mismo un arrebato de preocupación por la democracia, pero no, acordaos cuando comentábamos en algún directo, cuando reúne Trump a los magnates petroleros en la Casa Blanca, muchos de ellos, días después, pues generan sus dudas sobre la operación de Venezuela. ¿Por qué? Porque lleva ligada a muchos de ellos una inversión multimillonaria para poder restablecer un servicio pues más o menos corriente de petróleo, porque allí las infraestructuras se dejaron caer con el paso del tiempo, se sustituyó a ingenieros profesionales por amigos del régimen, y todo lo que queda de las estructuras de extracción están para el arrastre. Allí hace falta una inversión millonaria, y claro, y las empresas no van a ir allí si mañana el régimen puede volver a cambiar. Necesitan una estabilidad política y económica en el país. Tienen que invertir en todos los procesos de extracción, en los procesos de comunicación, en muchas cosas. Hay que meter mucho dinero allí para que la extracción de petróleo en Venezuela vuelva a ser rentable. Y es que es normal. Y es normal que busquen esa estabilidad política. Si no, no sería... A ver, para un capitalista no sería recomendable invertir en un país que no es estable, obviamente, ¿no? Lo que, como antes, yo quería hacer también una puntuación sobre la RDA, que se comentó antes. Como bien sabéis, hoy en día el partido Alternativa por Alemania gana a expensas y ampliamente en las regiones que pertenecían a la RDA. La razón principal para ello es porque ese proceso de transición que se hizo en Alemania tampoco fue perfecto, y todas las empresas alemanas que pertenecían a la RDA y los trabajadores que pertenecían a esas empresas no fueron absorbidos de la manera correcta por las empresas de la República Federal Alemana. Es decir, se primó las empresas de la República Federal Alemana sobre las de la RDA y se obligó a echar el cierre a esas empresas de la RDA. Y eso generó desempleo, generó descontento y una pérdida de poder adquisitivo. Y por eso esa gente votó comunista al principio, Die Linke, y ahora vota a Alternativa por Alemania. ¿Por qué? Porque se hizo mal el proceso de transición. Se primó a la RFA sobre la RDA. Bueno, no hubo una transición equilibrada. Fue una absorción, pero también hay una cosa que creo que es justo decir. La RFA también aceptó la paridad del marco 1 a 1 cuando todos sabemos que el marco de la RDA no valía eso. Por ejemplo, y se aceptó el 1 a 1. Sí, digamos que... Ahora Alemania tiene el problema de Alternativa por Alemania por no haber tenido esa visión de futuro. Digamos que se planteó una disyuntiva respecto de
hacer una cosa u otra. No quiero decir que no se pudiera haber hecho otra cosa distinta, pero digamos que el relato plantea lo siguiente, precisamente. O salvamos los ahorros de la gente de la República Democrática Alemana, o salvamos sus industrias. Lo cual, digo, no es un callejón sin salida que debamos asumir, porque aquí podríamos hablar respecto de que el gobierno de España dijo: o salvamos la siderurgia asturiana o salvamos la siderurgia vasca, y al final acabaron eligiendo salvar la siderurgia asturiana, a pesar de que no fue tampoco una solución satisfactoria vistos los resultados posteriores. En Alemania parece que hicieron esta situación respecto de tratar de salvar los ahorros con esa paridad 1-1 del marco oriental respecto del occidental, a pesar de que tuvo como consecuencia la destrucción de una serie de empresas, como sucedió también en la España franquista, la autarquía, en cierta medida distinta, pero igual en concepto. Estar en un mercado cerrado, sin capacidad de competencia, hace que haya una obsolescencia en el ámbito de los materiales, que sean incapaces luego de tener una confrontación respecto de el mercado y la lucha respecto de los productos, y que puedan ser más competitivos o menos. Creo que esto sucedió en el ámbito de la Alemania Oriental, como pasó en la España de Franco con ciertas empresas que fueron inviables después del año 75 en adelante. En el caso de Venezuela, que nos ocupa, ciertamente es un elemento interesante el tema del petróleo, pero también podríamos hablar de la amenaza soterrada en los últimos días, a pesar de que ha sido hablada, respecto de la idea de un segundo ataque. Esto lo dijo incluso Marco Rubio a la hora de decir a esta gente: ojo, cuidado, porque si no, ¿y cuál puede ser el segundo ataque? Pues llevarse a Diosdado, llevarse a Padrino, llevarse a los hermanos Rodríguez, poner a cierta persona que ciertamente está... Hombre, te he mencionado antes. Llevarse a cierta persona que estaba en Madrid, a pesar de que tiene las manos manchadas de cosas, como un tecnócrata, en un gobierno tecnócrata alternativo al de Delcy Rodríguez. Este tipo de vericuetos siempre están encima de la mesa. Lo que pasa en España resulta sorprendente, pero lamentable y triste, el hecho de que ese Congreso, por decirlo de alguna manera, esa legislatura franquista que se hizo en la Araquiri, se fue 1-1 y había unas fichas, pero parece que la historia en profundidad no se va a conocer nunca de cómo se hizo esa votación que acabó siendo lo de la ley para la reforma política, el referéndum y todo esto. Sí, puede que, pero digamos que una exégesis... Mandándolos de crucero a Cuba y a Panamá. Pero digamos que una exégesis completa. Básicamente se les compró. Joder, Juan Carlos, lo sabes perfectamente, se les compró o se les dio un puesto de funcionario en las Quimbambas. No que sé, ya lo sabes perfectamente cómo se hizo. Bueno, había que hacerlo. Lo que pasa es que ahí hay un tema. Más allá del proceso, que yo quiero recordar algo, aunque ahí Juan Carlos me va a dar, jurídicamente, haciendo la interpretación más torticera posible, que no es la que defiende Juan Carlos, Delcy tendría que ir a las urnas en julio, a primeros de julio, y Juan Carlos me va a decir que, en teoría, fue por 30 días su juramentación. Sí, está la diferencia entre el artículo 233 y el 234 respecto de la ausencia temporal o la ausencia absoluta. Claro, ahí lo lógico es pensar, una ausencia temporal, por ejemplo, puede ser que, Woodrow Wilson, que estuvo en París meses en la negociación del Tratado de Versalles, bueno, pues estuvo voluntariamente una serie de meses, con lo cual es una ausencia temporal, porque se suponía que iba a volver. Pero el Ricardo Corazón de León, pues la temporalidad tan grande daría lugar a una ausencia absoluta. Es decir, no sabemos si va a volver, porque está preso de los saracenos por ahí. Bueno, pues evidentemente aquí está preso, está pendiente de un juicio, es una situación en la que evidentemente es una ausencia absoluta. Y en una ausencia absoluta, cierto es que no está muerto, como pasó con Hugo Chávez, que hubo esa situación de los 30 días,
desde que se conoció la muerte hasta que hubo las elecciones el 14 de abril de 2013. Aquí tendríamos esa situación en la que... Sí, un bucherazo en el que, por supuesto, yo también dudo de dónde y cuándo murió el comandante. Yo lo dudo muy mucho, pero eso sería harina de otro costal porque no tiene influencia en el presente. La ausencia relativa, que estaríamos hablando del 234, hablaría de 90 días y que luego esto sería renovado por otros 90 días por la Asamblea Nacional. Con lo cual ahí estarían los 90 más 90. A principios de julio. Yo creo que Delcy se quiere hacer un Adolfo Suárez, pero acelerado. Es decir, y con esta serie de reformas que está llevando, pues quiere darse una imagen nueva, una imagen renovadora, y yo creo que intentará pasar por las urnas. ¿Por qué? Porque quiere legitimarse, ¿no?, en el poder. Ahora mismo es una presidenta encargada, sabe que su legitimación pues pende de un hilo. Pero si consigue hacer una serie de reformas, me estoy poniendo en su piel, ¿eh? Si consigue hacer una serie de reformas, dar una imagen exterior de apertura, de cambio y de transformación, yo creo que convocará, cuando tenga una buena posición política, si todo va bien, podría convocar las elecciones e incluso podría ganarlas. Adolfo Suárez las ganó. Sí, pero similitudes aparte. Claro, pero quiero decir, ese escenario es posible. Sí, pero hay cuestiones distintas, pero está bien que lo pongas encima de la mesa porque yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa. Dime, pero esto supongo que, como dice Santo, es ponerse en la cabeza de ella, o sea, hacer el análisis desde cómo lo ve ella. Yo no sé si le va a salir bien, por el hecho de que Adolfo Suárez, precisamente por lo que estáis comentando, la transición fue larga. Así que la gente al final, quieras o no, tuvo tiempo para olvidar y marcarse una buena imagen de esa persona. Pero claro, en 4 meses, es que cuando, en un par de meses o 3, cuando haya las elecciones, cuando toque, aún la gente va a acordarse de Leopoldo. Un máximo de 6. Máximo de 6, pues 6 meses. Claro, si está 3 años haciendo aperturas y haciendo cosillas para que la gente esté más feliz, pues posiblemente le puede salir algo. Más o menos salir bien. Al menos salir bien para quedarte como un personaje importante en el país, que si pierdes las elecciones, pues no te vas a una parte. Porque aquí es el otro punto. Posiblemente dense aquí que si no hiciera eso, pues la podrían capturar, la podrían, hasta si hay una posible transición, la podrían llegar hasta juzgar. Pero claro, si hace este tipo de cosas, sí, pero al final si hace este tipo de cosas, ahora quedará como la que ha cerrado el López, a ella. Bueno, pero ¿cómo quedó en un Crens? Sí, pero simbólicamente ella debe estar pensando, soy la que he cerrado el Endocoides. Y esto puede ir a Donald Trump y decirle, mira, a lo mejor me queréis aquí juzgar, pero gracias a mí esta gente... Yo lo digo por estrategia hasta personal propio de salvar el culo. Porque al final esta gente lo que quiere del régimen, esta gente del régimen lo que quiere es salvar el culo. Ahora, hay una transición, es inevitable, quieren salvarse. ¿Cómo pueden hacerlo? Como ha dicho Santo, quedando como la buena persona. Yo no digo que lo sea, yo digo cómo puede quedar. Esta negociación con Estados Unidos la van a dejar en paz. Y puede ser que venga por aquí. Claro, es que si no, Donald Trump no quiere elecciones inmediatas. Donald Trump tiene la cabeza como si fuese un empresario. Él quiere estabilidad política. Sí, pero... Da igual quién esté. Él quiere estabilidad política para sacar rendimiento económico. Donald Trump, sí. Donald Trump. Pero el CEO de Exxon prefiere que haya elecciones. ¿Por qué? Porque prefiere que María Corina Machado o Edmundo o esta gente que las ganará el poder, porque entonces para hacer inversiones a 20 años tú te puedes fiar más de ellos que de la banda de los 4. Y luego, cuando se hace el paralelismo entre Adolfo Suárez, creo que es importante no perder la perspectiva en una cuestión. Adolfo Suárez no había sido ministro con Franco, había sido un alto cargo, pero no había llegado al rango ministerial. Fue ministro general, secretario general del movimiento. No con Franco, en el primer gobierno de la monarquía. Y en el primer gobierno de la monarquía ya había ministros reformistas, esto lo sabes, ¿no? De hecho, fue la condición que le puso a Arias Navarro cuando no quiso dimitir, que era lo que tendría que haber hecho cuando Franco murió,
la condición de Juan Carlos I fue quiero caras nuevas, ¿no? Y de hecho, Torcuato, tu paisano Torcuato Fernández Miranda, fue el que le propuso a Arias Navarro que pusiera a Suárez en el movimiento. ¿Qué? A ver, es verdad, es cierto. Franco ya estaba muerto, pero las estructuras eran franquistas. Sí, pero o sea, es que yo lo considero ministro franquista. Pero es que Delcy ha sido la número 2 del régimen hasta hace un mes. Es distinto. Sí. Oye, pero también te digo, se está cargando el régimen a pasos forzados. Es que estoy sorprendido. Xavier, tú. Por eso que alguna cosa hay que no sabemos. El cierre del helicoide, el anuncio del cierre del helicoide, tú y yo ni lo habíamos planteado en los directos, ni nadie los estamos aquí. O sea, no lo concebíamos. Y que lo diga así ella, ayer, con una ley de amnistía general, que veremos si tiene las garantías necesarias, ¿eh? Hay que leerla y hay que estudiarla. Pero creo que los Rodríguez están en otra historia, ¿eh? O sea, y creo que están, y hacen bien, se están desmarcando muy rápido de Vladimir, de Diosdado y compañía, como referentes del cambio dentro del chavismo. A ver, nos dice aquí algo con lo que yo coincido, a ver cuál es la opinión de Juan Carlos. Solo hay una forma de que Delcy gane y es pucherazo. Sí, efectivamente, yo creo que... No, pero es que a lo mejor no busca ganar. Iba a ir por ahí. Sí, Juan Carlos. Hay ciertas dificultades, pero bueno... Juan Carlos, tío. Intentaré... A ver si me volveré a sacar. Bueno, pues a ver si... Bueno, que sí, que tiene posibilidades. Tiene posibilidades. En unas elecciones libres todo el mundo tiene posibilidades. O sea, yo no la descarto. O democrática, o no lo sé. Es que los escenarios políticos pueden cambiar tanto, la percepción de la ciudadanía puede cambiar tanto, que yo no la descarto para una victoria electoral. No sé por alguna razón que desconozco, me está sacando y creo que es culpa de... Yo. Que yo no, ¿eh? Vale, bien. Esto con los partidos no pasaba. Sí, esto con otras cosas no pasaban. En el caso de Delcy, es evidente que no va a ganar en unas elecciones este año, de ninguna de las maneras. Pero ahí podríamos hablar respecto de cómo fue en el año 98. En el 98 fueron primero unas legislativas y después unas presidenciales. En las legislativas el movimiento Quinta República no se come en colín, pero gana la presidencial. Cierto es que por una división en el ámbito de las candidaturas alternativas que alguien pueda pensar es que era el momento de tratar de una unidad y salvarlo. No, eso ya lo hizo el doctor Rafael Caldera en el año 94. Intentar la última oportunidad para salvar la Cuarta República y por eso esa legislatura con el MAS metido también en el combo. Eso es historia de Venezuela. En el ámbito actual... La única posibilidad que podría tener, aparte del pequeño hecho de... Aquí pondría al Mundo, que es el ganador del 28 de julio del 24, o poner directamente a María Corina, porque el Mundo ya ganó unas elecciones y sería un insulto volverla a someter a unas elecciones. No sé, es algo que me planteo. Sea quien sea, yo creo que va a ganar. Y María Corina probablemente será un cargo ejecutivo, sea vicepresidenta o presidenta, estará ahí, seguro. Pero Delcy igual lo que puede intentar es mantener una facción de poder en el ámbito de primero una elección presidencial y luego una asamblea legislativa renovada en el que sea jefa de bancada. Y eso pueda transmitirle cierta capacidad para sostener una continuidad, o por lo menos igual ella piensa esto, en un nuevo sistema político en el que ella sea los restos del PSUV, yo vuelvo a decir, ilegalizar y expurgar al PSUV es una tarea innegociable, como no lo fue respecto del PQS, a pesar de que luego igual puedan volver a establecer el Partido Socialista de Venezuela, el Partido de los Socialistas de los Venezolanos, en la acera de enfrente o en la sala de al lado, con Delcy, con Jorge y la gente que sea, pero digamos que el PSUV como siglas, como institución, como organización, es una organización criminal que debe de ser disuelta como tal para la limpieza de cualquier proceso democrático. ¿También lo pides para la Falange, Juan Carlos? La Falange no se disolvió con el régimen anterior.
¿O me vas a decir que cualquier falange... Hay varias. ¿Me dices que cualquier falange que se presente con creación después del año 76 debe de ser disuelta? Hombre, si son continuistas y piensan lo mismo, no lo sé. Mira, yo voy a la falange te van a decir que Franco es un traidor en la mayoría de los grupos. Entonces Sortu debe de ser disuelto. Evidentemente no. Pero evidentemente no. ¿Cómo se va a presentar un partido? Pero bueno, es que es otro debate, pero para mí, como en Polonia. O sea, los que vienen de la dictadura no se presentan, punto. Aunque digan que es un traidor, aunque digan tal. Porque esa gente, si gana las elecciones, a mí como catalán, vete a saber lo que me puede pasar. Es que a mí que cambien la fecha de fundación. A mí que cambie la fecha de fundación del 39 al 75, pues me da exactamente igual, si son los mismos. Pero incluso hay... Pero en todo caso, volviendo a Venezuela, que si no nos vamos y queréis decir una cosa y si no se irá el tema y no puedes decirlo. Que yo estoy a favor de que se presenten, ¿eh? Yo no quiero prohibir ningún partido político. Sí, bueno, en mi caso es diferente, pero es otro debate, tampoco quiero entrar en un debate que posiblemente sean tres contra mí. Pero el tema es que el PSOE a lo mejor hace como hicieron aquí en Polonia. Que cambiaron el nombre del partido en los mismos, y como de Europa del Este, y ya está. Y lo que pasa es que también te digo una cosa, en Polonia, las primeras elecciones, no vale esa, pero en 95 ganó el Partido Socialdemócrata Polaco, o sea, el que venía del régimen anterior, que sí que es verdad que cambiaron, se europeizaron, y lo que hicieron es cambiar el programa también para adaptarse a la democracia. En Hungría o en Bulgaria hicieron también algo parecido. En todos los países del este lo hicieron, y todo el mundo sabía que era el mismo partido, pero con otras siglas, que está bien a nivel simbólico de decir, mira, porque también ellos mismos saben que a nivel de votos, posiblemente si hay alguien de centro izquierda al que yo paso de votar al PSUV, pero a lo mejor votaría al Partido Socialdemócrata de Venezuela. También es un nivel un poco comercial, ¿no? Que si quieren ser partidos sistémicos de gobierno, PSUV ahora creo que la imagen, y además ahora, por ejemplo, si descalifica lo del Lecoye, que entre alguien y enseñe todo lo que pasó ahí, etcétera, 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 los propios del PSUV prefieren presentarse como Partido Socialista que con la sigla anterior. Y más en estos países donde las siglas cambian. Esto no es España. En Sudamérica las siglas cambian muchísimo. Es una locura. El partido de Chávez al principio era Movimiento de República, después se cambió para un PSUV y posiblemente en un futuro sea Partido Socialista de Venezuela. De todas maneras, yo aclararía una cuestión, gracias, John Jordi, cuando yo hablo de la disolución del PSUV, que es lo mismo que yo propondría en Cuba, la disolución del Partido Comunista de Cuba. ¿Pero por qué? Primera, porque el PSUV, si va a unas elecciones, está yendo desde una posición de privilegio. Entonces, lo normal es que tú disuelvas esa estructura y que se pueda refundar, ¿de acuerdo? Si quieren. De la misma manera que, hombre, en una Cuba democrática yo entiendo que los comunistas deberían poder presentarse. Ahora bien, no con la situación de privilegio que tienen ahora de locales, de organizaciones satélites, que eso tendría que pasar a manos del Estado. Sí, o de la Junta Electoral. Claro, pero es donde yo quiero ir, es que eso es importante. Y luego, obviamente, habrá comunistas que querrán presentarse como tales, y yo entiendo que deben poder hacerlo, ¿no? Pero te lo decía como cuestión... una cuestión semántica, me parece. Lo que quiero decir es que no podemos prohibir a nadie presentarse a las elecciones. Por ejemplo, lo que ha hecho Polonia de prohibir recientemente el Partido Comunista, yo no estoy de acuerdo. Y yo creo que eso va a ir a la justicia europea y les van a dar la vuelta, ¿eh? Porque hay veces que no puede ser, no puede ser. Aunque no te gusten, tienen que tener derecho a presentarse. Aquí tenemos a un partido como Vox que tiene en su argumentario varias cosas que atentan contra la actual Constitución y no pasa nada. ¿Entonces qué? El problema es que debería de pasar. Es que por un nivel solamente de dato, que la gente busque, que es el Partido Comunista en Polonia, qué afiliados tenían y cuántos votos, porque yo creo que el partido de... ¿Eh? Es que además pero es eso, es que además estabas dándole Paulo a un partido muy pequeñito, de 4 afiliados y medio. Pero es que yo no miro los partidos por los votos que puedan tener. Vamos a hacer una cosa. Quiero leer con vosotros el comunicado que Foro Penal publicó, era ayer por la noche en Venezuela, sobre el anuncio, porque creo que es muy importante. Foro Penal, para quien no lo sepa, pues es la ONG que yo considero que funciona mejor
en el acompañamiento y conteo de presos políticos. Quiero recordar además otra cosa porque se han dicho muchos bulos. Los abogados de Foro Penal trabajan pro bono, es decir, no cobran por la asistencia a las familias de los presos, ¿no? Esta parte lo pudo aclarar Michelle el día que vino a F98, que es la representante de Foro Penal en Madrid, ¿no? Entonces, voy a leer. Foro Penal ante el anuncio por parte de la presidenta interina Delcy Rodríguez de una ley de amnistía. Ante el anuncio de una ley de amnistía realizado el día de hoy por la presidenta interina Delcy Rodríguez, el Foro Penal expresa lo siguiente. Primero, recibimos con optimismo, pero con cautela, el anuncio de la ley de amnistía que abarque a todos los presos y perseguidos políticos de Venezuela. Esperemos que dicho paso contribuya a la justicia, a la libertad, a la paz y a la reconciliación nacional. Segundo, para realmente responder a los retos que nos impone este momento político, la amnistía propuesta debe contar con la participación activa de la sociedad civil, de las ONGs de derechos humanos y, muy especialmente, de las víctimas de la prisión y persecución política en Venezuela en su redacción, aplicación y seguimiento, sentido común. Definir claramente su alcance y cumplir con el mandato previsto en el artículo 29 de nuestra Constitución, que prohíbe expresamente que la amnistía favorezca o incluya a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Es decir, están avisando, no queremos que esto sea una ley de punto y final a la Argentina o una amnistía como la española de octubre del 77. Tercero, garantizar la no repetición para asegurar que las violaciones a los derechos humanos que le dieron origen no vuelvan a ocurrir. Cuarto, sustentarse y formularse con base en los principios nacionales e internacionales que rigen las amnistías como mecanismos jurídicos, políticos y sociales necesarios al logro de la reconciliación, la justicia y la paz nacional. Quinto, apoyarse en su formulación, aplicación y seguimiento en los organismos internacionales de protección a los derechos humanos. Están pidiendo tutela internacional, haciendo valer los pronunciamientos, opiniones, decisiones y recomendaciones que se han dictado sobre los casos de los presos y perseguidos políticos de nuestra nación a lo largo de todos los años. Y final, exigir de los operadores de justicia en su aplicación el respeto irrestricto a los principios de la afirmación de la libertad y la favorabilidad, evitando que cualquier duda sobre la aplicación de la amnistía sea resuelta de manera desfavorable al preso o al perseguido. Esto parece menor, pero no lo es. Es decir, en cualquier Estado de Derecho se aplica el principio de indubio pro reo o, en cualquier caso, las modificaciones del Código Penal tienen que favorecer al reo cuando está siendo juzgado. Sigo. Tercero, desde el Foro Penal hemos propuesto la amnistía en múltiples oportunidades, a saber, 2007, 11, 15, 16, 19 y a principios de este año, 2026. Ponemos a la orden de la sociedad en general y de cualquier órgano del poder público que así lo requiera nuestra experiencia y experticia en este tema. Y cuarto, solicitamos que, mientras se discute y apruebe la ley de amnistía, se continúe con el proceso de excarcelación de los más de 700 presos políticos que aún están arbitrariamente privados de su libertad. Caracas, 30 de enero de 2026. Esto es lo que dice Foro Penal, y tenemos además novedades, y es que hubo ayer por la noche excarcelaciones en Venezuela. Concretamente se confirmaron las de Eduardo José Torres Muñoz, Roalmi Antonio Cabeza Cedeño y Jesús Enrique Gómez Méndez, y tenemos el caso de una de las salidas que era de un activista de la libertad, Povea. Nuestro amigo Eduardo Torres. Povea, perdón. Ahí viene, ahí viene. Algo importante, ¿no?, que me da esperanza y optimismo es que ahora mismo en muchos lugares los presos políticos no salen como si fuesen criminales, sino que los reciben en público. Y eso es una señal de que algo está cambiando.
Luego nos dice aquí Noé, sin el miedo al régimen, ¿cuántos venezolanos realmente crees que votarían a Delcy? No tendrá ningún puesto de importancia tras la transición. Bien, yo ahora paso esta pregunta al resto de mis compañeros. No sé, yo no me atrevo a hacer una valoración sobre eso y quiero poner la figura de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez venía del régimen y no solo le votó gente del régimen cuando arrasan las primeras elecciones democráticas, porque muchos consideraron que su labor y su trabajo previo para desmantelar el régimen fue clave para el establecimiento de nuestra democracia. Y mucha gente lo creyó así, luego su gobierno fue un desastre. Eso no, una cosa no quita la otra. Pero la figura pues puede emerger. Es que al final los sentimientos en unas elecciones políticas o en ciertos timings nacionales pues puede ser un factor importante a la hora del voto. Entonces yo no digo, pero si él sí sigue en esta línea y cumple con todo lo que Foro Penal, por ejemplo, acaba de leer Xavier y establece por fin una nueva república o el principio de una nueva república con derechos y libertades y un nuevo régimen donde todos los venezolanos puedan participar de ella, pues quizás pueda tener un voto simpatía, por decirlo de alguna manera. No se sabe, yo no la descarto, no hay que descartar. O incluso podría ser una primera jefa de la oposición y seguir manteniéndose en el círculo político y en unas segundas elecciones o terceras, pues aspirar de nuevo a la presidencia. Yo creo que lo que Delcy también quiere estar es participar en lo que salga de todo esto. Yo ahí no lo veo porque ahí tendremos que ver el historial y la hoja de servicios de cada cual y la de Adolfo Suárez respecto de los crímenes, no digo ni presuntos ni nada, los crímenes que este tipo de personajes han cometido contra su propio pueblo hasta ayer por la tarde. Y esto evidentemente refiere a muchos posibles ejemplos en donde podríamos hablar, sí, del caso de la transición española, y Marco Rubio dijo que lo de la transición española era referencial. Ya, pero podríamos hablar también de Sudáfrica, como recibieron el loor de multitudes a Mandela cuando salió de la cárcel. Y ciertamente quien tuvo los ovarios de cambiar el régimen no fue Botha, fue Frédéric de Klerk, que tenía un historial distinto al de Botha. Y Frédéric de Klerk sí fue vicepresidente durante 3 años, entre el 94 y el 97. No culminó el mandato de Mandela. Eso también lo quiero recordar, a pesar de que Frédéric de Klerk compartió el Premio Nobel de la Paz, lo compartió, y aquí estaríamos hablando de que la Premio Nobel de la Paz es María Corina Machado, no acompasada ni con Delcy ni con nadie del régimen. Y como eso podríamos hablar ciertamente del caso de la RDA o de Rumanía o de Hungría o de otros lugares en donde pudo pasar esto, o pasaron cosas peores, por ejemplo en Birmania, una Premio Nobel de la Paz que se vendió por 4 gachas, como es Aung San Suu Kyi, siendo la hija del padre de la patria. Con lo cual ejemplos podemos poner muchos, y a fin de cuentas el mejor ejemplo va a ser el venezolano. El venezolano tiene que ser germinal de venezolanos. No se deben de guiar por cantos de sirena por ningún tipo de transición que haya habido en el mundo. Deben de construir la suya. Y la suya debe ser de libertad, debe de ser de compromiso, debe de ser de expurgar todos los pecados de todas las personas que han cometido crímenes. Cierto es que sin perjuicio de no cometer nuevos. Solamente señalar aquello que deban hacer igual, deban hacer como, vuelvo a recordar, el caso del norte de Irlanda. ¿Hubo una comisión de la verdad? Sí. ¿Hubo gente que fue amnistiada habiendo cometido crímenes, y hubo 2 comunidades que cometieron crímenes en organizaciones paramilitares, como fueron los republicanos y fueron los unionistas? Es decir, que hubo grupos terroristas a un lado y a otro del espectro, hasta el punto de separar comunidades con esas llamadas puertas de la paz. Y hubo gente que entró en la cárcel para salir de ella. Esto es simbólico. No hubo gente que estuvo meses y meses en la cárcel porque llegó la paz y tenían cosas pendientes y se quedaron dentro. No, pero entraron y salieron. Para que la gente viera que estos habían cometido crímenes y tenían que entrar y salir para que vieran simbólicamente de que ellos habían cometido un crimen, eran culpables, pero la sociedad les iba a indultar después de una serie de horas pasadas entre rejas. Por lo tanto, ejemplos hay muchos.
Y la voluntad de los venezolanos es la que, a fin de cuentas, debe de prevalecer, como hemos pedido siempre. Sin revanchas, sin tener ningún tipo de confrontación, presente o futuro, pero ciertamente el desafío es grande y, a fin de cuentas, esto creo que fue en un privado que escuchamos a María Corina, que dijo que en algún momento les llamarían para explicar cómo habían conseguido esta transición, cómo se había logrado esta situación de evolución respecto de lo que había sido el origen en el 28 de julio del 24, pero será su libro. Será el libro escrito por ellos, sin copiar a otros, sin plagiar, con una intervención importante del pueblo de Venezuela, que fue, a fin de cuentas, el que hizo el tema de las primarias, el que montó los comanditos, el que estuvo ahí para recoger las actas, y es el que ha estado todo este proceso, dentro y fuera de las cárceles, dentro y fuera de Venezuela, apoyando esta situación, que todavía no ha terminado, sí, todavía no ha terminado, y por lo tanto hay que seguir con el proceso hasta el final de la línea para que esto termine bien. Pero a fin de cuentas, como diría Kennedy, a fin de cuentas es un asunto venezolano. Son ellos los que se juegan su país y su futuro y destino. Mientras... Vale. Sí, ¿quién quiere hablar? Yo voy a poner estas imágenes, pero... Vale, de acuerdo, no, es que estaba esperando. Nada, no, para lo primero que habíamos hablado, el tema de Delcy, al final, muchas veces, estos políticos que salen de dictaduras, pues lo que intentan hacer es este acuerdo para intentar participar en la vida política, mantener un poquito lo suyo y ya está. Porque al final, para ellos, muchísimas veces, que nos pensamos que ahora Delcy a lo mejor quiere presentarse a las elecciones, tener su sitio, en algún momento irse a alguna región y salvar el culo. Yo no creo que gane, porque es muy reciente y al final tal. Pero mantener su escaño, estar en la vida política y hasta presentarse más adelante o hasta estar en algún gobierno más adelante sin necesidad de ser ella la cabeza de lista, podría pasar. Escuchad, yo os digo que en Polonia ganó el Partido Socialista, el SDI, socialista, es que no sé la traducción exacta, pero el Partido Socialista, que venía de la dictadura comunista, ganaron en el año 1995, que la gente hasta se asustó porque pensó, madre mía, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a volver a la dictadura? Y dijeron, no vamos a volver a la dictadura, sino que estamos en un sistema democrático y ahora nos adaptamos a lo que hay ahora, y gobernaron durante un tiempo, y después perdieron y ya está, y no pasó absolutamente nada, porque al final también, si Venezuela lo hace bien, y si Venezuela puede hacer podríamos decir, unas estructuras de Estado democráticas reales, pues podemos tener ese tipo de temas. Y si el partido que pueda salir del PCV, porque esos votantes existen, no se pueden eliminar, aún estarán, y si la gente que sale del PCV, por ejemplo, hasta se alía con gente de izquierda del anterior régimen no chavista, o cosas así, pueden ser que en unos 10-15 años las cosas se hacían, o se hace como, por ejemplo, se puede haber hecho en Polonia, pues puede ser que tengamos pues una democracia con un centro izquierda, un centro derecha normal y corriente, donde el centro izquierda en parte venga un poquito del PSV o de gente del PSV, y un partido como dice el BC Venezuela, que es el partido que a lo mejor ganará en las dos siguientes legislaturas, porque al final es lo que toca con el cambio de ciclo, ¿no? Y con una centro izquierda, que al final el votante de centro izquierda siempre estará, y al final pues hay gente en el PSV que sencillamente podrán concejales, ese tipo de cosas que no son culpables de los crímenes que pueden haber hecho la dictadura, que lo apoyaron pero que no son culpables. Eso lo hemos visto en todas las dictaduras, en todas, en todas hemos visto que la gente que está en política se ha quedado, sino que le pregunten de dónde viene. Pues no, todos los políticos de Europa del Este antes eran todos del Partido Comunista que tocaba. O sea, al final, ¿y qué hicieron? Pues mutaron a otras cosas. En España, pues también lo vieron. Que se dice, pues es que el PP viene de ministros de franquismo. Bueno, pues es que la gente que está en política quiere seguir estando en política, se adaptan a lo que hay. Es política. Todos los que estáis aquí, sabéis que los políticos se adaptan a lo que hay y a lo que es, y que la memoria colectiva muchísimas veces olvida muchísimo, muy rápido. Y pues puede ser que un 30% del Partido Socialista de Venezuela, un 30-25%, que es lo que tienen ahora
según las últimas elecciones, el Maduro sacó un 30%, ¿no? Pues este 20-30% que puede haber sacado Maduro, pues lo seguirán votando en un sistema democrático y seguirán apoyando su partido con otro nombre o con lo que sea. Pero escucha, Joan Jordi, me parece una apreciación interesante, pero primero, de los 8 millones de venezolanos que están emigrados, probablemente puedan volver un par. ¿De acuerdo? Sí. Esos, y si tienen derecho a voto en las próximas presidenciales, te puedo asegurar que no lo van a olvidar, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, en Alemania el Linke sacó un 10%. No ganaron, pero sacaron un 10%, una representación. Pero si los venezolanos tienen derecho a voto en las próximas presidenciales, ¿qué piensas? ¿Que no le van a pasar la factura del sí? Sí, que claro que sí. Si te estoy diciendo que no va a ganar, lo que creo es que va a tener su bolsa de votantes. Yo no quiero descartar nada tampoco. Es que vamos a ver cómo se establecen esas futuras elecciones presidenciales, qué mecanismos, si van a tener doble vuelta, no lo sé. Si se van a hacer, pero yo sí que dudo, si se van a hacer en la actual constitución, o vamos a ir primero a unas legislativas constituyentes y a partir de ahí hacerlos. No lo sé. Es que no sabemos cómo va a ser. Es política ficción, ¿eh? Pero sí que dudo mucho que gane, pero un 20%. Hay que reconocer ahora que con el fenómeno actual del madurismo, pues la oposición se presentaban juntas, una oposición que pensaban que estaban en un espectro político muy amplio. Igual en las futuras elecciones presidenciales, libres e iguales, cada sigla se quiere presentar por su cuenta y eso también diluye el voto. En las primeras, como mínimo, ya te digo que no. En las primeras, lo principal va a ser echar a Delcy. En las primeras, luego ya veremos. Pero es que por eso lo comparo con Polonia, porque en las primeras sí que se presentó Solidarios Nos junto, y después, a partir de las segundas, evidentemente, como había diferentes ideologías dentro del pacto este que tenían, era Solidarios Nos. Claro, después, ¿qué pasó? Que todos se pegaron a leches, porque evidentemente cuando ya tenían un país democrático, claro, el enemigo externo no estaba y se pegaron a leches, y ganó el socialdemócrata por la división interna, pero en las primeras, como dice Xavier, sí que fueron juntos, evidentemente, se tocaba. Y luego pasa otra cuestión que yo creo que no es menor, es decir, y de esto ha hablado muchas veces Juan Carlos, ¿no? Cuando habla de ir hacia una sexta república. A ver, con la Constitución en la mano, ¿no? Y esto sí sería un de la ley a través de la ley, ¿no? Como diría Torcuato. La idea sería, y yo supongo que están pensando en eso también en la Casa Blanca, en hacer unas elecciones con la actual Constitución. Si es con la actual Constitución, el nuevo poder, ¿de acuerdo? Más allá de que Edmundo González tendría que haberse juramentado el 10 de enero de 2025, ¿no? Pero el nuevo poder probablemente implementará reformas constitucionales y se irá a un nuevo modelo y probablemente habrá elecciones legislativas limpias y regionales y municipales, ¿no? Esto va a llevar un tiempo. Y quiero recordar que los mandatos del presidente de la República en Venezuela son largos, ¿eh? Ese es otro punto. 6 años. Claro. Entonces, quiero decir, da para un mandato y da para un mandato para cambiar todo. Bueno, no son 4. Está claro que esto va a cambiar con un proceso electoral. No, es que no vamos a decir, Edmundo González no va a tomar posesión nunca, a no ser que se vuelva a presentar a las elecciones. Vamos a ser realistas, porque esto es lo que hay. Porque es así. Aunque pueda tener esa legitimación, eso ya no va a pasar. Es como poner en su día, en el 75, a Santiago Carrillo de presidente del gobierno con toda la cúpula franquista. No iba a funcionar. No, es distinto. Necesitas, es distinto. No es distinto. No es distinto. Sí, es distinto, sí. Sergio. Un poco sí. Sí, hombre, sí. ¿Cuántos millones de votos ha sacado el mundo? Los cambios llevan tiempo. Más o menos. Aquí vemos que están siendo bastante rápidos, pero al final se necesita un cambio para que eso se produzca. Y al final pasaremos por unas nuevas elecciones, más tarde o más temprano, y ahí ya tendremos un nuevo poder ejecutivo. Hay otro ejemplo en donde no pasó exactamente como en Polonia, que sería Chile. En Chile se mantuvieron la coalición dentro de ese marco. Es que se centra todo en el ámbito de España, y resulta curioso porque en Chile... somos españoles. Sí, ya. Pues de Polonia. Pero en el 73 se especuló a ver si el 11 de septiembre había que dar
armas al pueblo, como sucedió en el 36 en España. Así que es interesante mirar también en el ámbito de allí, porque los venezolanos que salieron de Venezuela en buena medida fueron a países del entorno continental, entre ellos también Chile. Muchos de ellos andando. No solamente fueron a pasar el tapón del Darién en dirección norte, sino también en dirección sur, como también fueron haitianos y que viven en Chile, y también fue objeto de asuntos polémicos. En el caso de Chile, ¿cómo fue la transición? Patricio Aylwin primero, luego la concertación que tuvo también en el ámbito de la democracia cristiana, Eduardo Frei, hijo, a la hora de tener un candidato, luego Ricardo Lagos, que había sido el jefe de la campaña precisamente para el tema del referéndum, de decir no, diciendo sí, con el arco iris, todo bien bonito. Chile, la alegría ya viene. Eso es, ahí está. Con lo cual, claro, es que hacer comparaciones forzadas hablando de Carrillo, bueno, yo creo que hubo unas elecciones el día 28 de julio del año 24 y Carrillo no puede presentar algo equivalente. Así que las cosas hay que decirlas en su justa medida y en su justo ordenamiento. Y que evidentemente el pueblo venezolano puede esperar de diciembre del 75 hasta junio del 77 a celebrar unas elecciones. Y que lo primero va a ser unas elecciones presidenciales, sí. ¿Por qué? Porque incluso aceptando el crudo interpretatorio del sistema de justicia, que habría que ponerlo en duda ya desde hace 10 años respecto de lo que sucedió en el interregno, respecto de la Asamblea Nacional que se juramentó en enero del 16, es decir, estamos yendo 10 años, pero es importante respecto de la narrativa y el relato. Ese sistema de justicia establece la idea del 2-3-4. Vale, pero ese relato termina en unas elecciones presidenciales. Y que eso signifique que vaya a haber una asamblea constituyente después, como por cierto hizo Chávez. Primero fue presidente y después hizo en el año 99-2000 una asamblea constituyente, que también se podría poner en solfa, y se puso en solfa en su momento respecto de la legalidad, que no legitimidad, que también de su establecimiento. Pero eso se hace 25 años. Esta constitución, que fue puesta en duda, ojo, cuidado, fue puesta en duda por los propios chavistas, con aquella asamblea constituyente que no parió ni medio artículo, es la que probablemente vaya a ser la que funcione de aquí en adelante. Otra cosa es que también pueda ser útil, como fue la del 80 en Chile, que la constitución ahora no la conoce ni la madre que la parió. Si no hay una modificación constitucional ni un tránsito a una sexta república, probablemente nos podamos encontrar un escenario a la chilena, en el que la constitución del 80 no existe, más que en los marcos exteriores, y dentro hubo aquel intento doble de hacer una constitución nueva respecto de las insurrecciones que hubo en 2019, pero ambas dos fueron fracasadas. ¿Por qué? Porque el pueblo al final votó que no. Con lo cual la situación puede ser compleja, pero yo creo que en primer paso va a haber esa situación de elección presidencial, en donde, bueno, yo creo que si se presenta el mundo va a ser. Si se presenta María Corina va a ser. Si se presentara Joan Jordi sería el presidente. Yo creo que cualquiera que se presente va a ser el candidato que va a ganar. Y luego va a venir una elección de todo lo demás para tratar de regenerar el sistema y volver a ponerlo en orden. Yo prefiero que fuera una sexta república, porque sería mejor y más ordenado desde el principio, pero eso lo decidirán los venezolanos. Bien, voy a hacer una cosa. Antes de daros una última ronda para ir finalizando, hoy quiero enseñar. Esta foto es la vigilia que ayer los familiares de los presos políticos mantuvieron ante el helicoide. Y hablamos de la noche número 23 de vigilia que tienen los familiares de los presos. Están todas las noches allí. Y por eso hoy, de hecho, a partir de las 8 de la mañana, hora de Caracas, se ha abierto una colecta, ojo, una colecta no de dinero, lo quiero dejar claro, sino
de enseres de primera necesidad para los familiares de los presos políticos, ¿de acuerdo? Están en la plaza del rectorado de la UCB. Los estudiantes de la UCB están siendo un ejemplo porque son los que están dando la cara, los que se están manifestando junto con las familias y los que van a verlos todas las noches y se quedan con ellos por la noche. Se reciben útiles de aseo personal, alimentos no perecederos, ¿de acuerdo? Y ropa, hablamos de mantas, por ejemplo, y cuestiones por el estilo, ¿de acuerdo? Venezolanos que nos estén viendo, caraqueños que nos estén viendo, hasta las 4 p.m. de la tarde en la plaza del rectorado de la UCB hay colecta solidaria, ¿de acuerdo? Esto es para ayudar a las familias que están en las puertas de los centros de reclusión y tortura. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya esto lo tenía que compartir. Aquí hay quien apuesta por Double J for President. Vicente, ¿tienes apoyos, Joan Jordi, para ser presidente de Venezuela? Bueno, a ver, sería un reto importante, seguramente. En fin, si Puigdemont podía hacerlo de Cataluña, yo puedo hacerlo de Venezuela, no hay ningún problema, Claro. ¿no? Bueno, el problema es que no has nacido en Venezuela, aunque pudieras tener derecho a la nacionalidad. Y la Constitución venezolana exige haber nacido en Venezuela, ¿no? Sí, 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 claro, la de sí, Ecuador, sí, pero la de Ecuador, por ejemplo, no. Por eso Daniel Noboa es presidente, aunque nació en Miami. pues nos hacemos de Ecuador, no hay ningún problema. Si el tema es irnos a gobernar a algún sitio, también podemos irnos a gobernar Tumba, que posiblemente es bastante fácil teniendo en cuenta que hay mucha gente ahí. Y si vas, no sé, esto es la conclusión, ¿no? ¿Ya, Xavier? Sí, pero tómate tu tiempo. Ah, vale, pero no sabía si me tocaba a mí, pero claro, se cambió la pantalla, ahora estoy aquí yo de... Sí, se ha cambiado, ahora estás tú arriba. Creo que os guste mi ventana aquí detrás. Muy bien, pues chicos, antes de terminar, pues antes que nada decir gracias a Xavier por tu trabajo que has hecho durante todo este tiempo, porque realmente has estado quizá la noche haciendo los directos. Y siempre lo digo, nosotros no cobramos 1.500 euros por hacer todo esto, y eso es por amor al arte y la patria. Así que enhorabuena también para ti, porque al final, y también muchas veces lo digo, nosotros que lo hacemos desde la distancia y desde canales pequeños, pues evidentemente es casi apoyo que tampoco nosotros vamos a hacer, y esto ya se quedará un poco complicado decirlo, pero nosotros no vamos a hacer salir a un preso por estar haciendo estos programas, y igualmente lo hacemos porque creemos que es importante poner nuestro pequeño granito de arena, y es muy importante tener estas cosas. Y Xavier, desde tu perspectiva, que he estado cada noche aquí haciendo la prisión, comentando lo que pasaba, informando a la comunidad, y eso tiene mucho mérito, muchísimo más que los activistas que cobran de hacer eso, porque hay gente que cobra de hacer estas cosas. Y aquí Xavier lo hace sin cobrar y haciendo lo que se puede. Así que enhorabuena también para ti, porque muchas veces no se ¿cómo se llama? No se aprecia. Y en segundo lugar también, quiero decir una cosa también que para mí es importante. Durante estos días he recibido muchísimas lecciones de vida, de gente sobre todo de una parte de la izquierda. Me gusta diferenciarlo porque, por ejemplo, con otra gente de la izquierda he tenido muy buena relación con esto y nos hemos intentado poner de acuerdo y hasta me han ayudado a aprender, como es el caso de Santos, que con algunos debates al principio después me ayudó muchísimo a intentar moldear mi posición para convencer más, porque al final esto no va de egos personales ni de la opinión que tengamos sobre un tema, sino sencillamente es de visualizar una situación que ocurre con presos políticos, con personas que están con familiares en la cárcel y todo eso. No es una mera opinión personal, sencillamente es intentar pues llegar a más personas para decirles, mira, está ocurriendo esto, ¿no? Y a veces hay que dejar un poco de lado el ego, la ideología propia, para intentar llegar a más gente y convencer a más personas. Esto también para agradecer a Santo, ¿no? De esto, porque con él habíamos tenido alguna discusión al principio, pero después aprendí a moldearme. También pues gracias a Juan Carlos, porque está en cada directo con Xavier, y ya sabéis, ese equipo Xavier Juan Carlos, ese eje de vicegrado del YouTube. Y eso es una broma, pero en todo caso es el trabajo que también tiene que apreciar de las personas que ni cobramos de esto, ni nos dedicamos a esto, y que muchísimas veces más bien esto nos hace cancelar otros planes, que no podemos tener tanta vida como otros, ¿no? Y ya después, como digo todo esto, porque al final en este proceso de un mes que hemos estado aquí más o menos participando, me he encontrado gente que
que me ha dicho cosas bastante feas, como por ejemplo que apoyaba la violencia o apoyaba el que se matara gente por el mero hecho de apoyar la revolución democrática de Venezuela. Es verdad que en algún momento pues podía tener también más mano propia, pero la verdad es que me han dicho cosas solo por decir que lo que a mí ha ocurrido en Venezuela, por mucho que no me gustará tanto, porque también he tenido que escuchar cómo me decían trampista, cómo me decían que era malvado de derechas, cómo me decían que era una persona que estaba de acuerdo casi con lo que había pasado en Irak, que es como que si ni existía yo con Irak, y ya me estoy diciendo que por medio de apoyar esto que ha pasado como mal menor, ya apoyo gran cosa. En fin, creo que es una bofetada para todas estas personas que estaban dando lecciones al principio, porque hostia, el tema es que en estos días, yo creo que aquí también con Xavier, con Santos y con Juan Carlos, la gente que ha pasado por aquí, nos hemos dado cuenta que la vida no es blanco y negro. Que al final podemos estar más o menos de acuerdo, por ejemplo, con algunas cosas que hace Dempsey. Bueno, con Dempsey estoy casi seguro que todos estamos en desacuerdo de lo que hace, pero por otra parte también es intentar entender el por qué está haciendo lo que está haciendo. El intentar analizar que sí, que el petróleo es importante, pero que eso no significa que sea el diablo porque sea importante. De hecho, una oposición de Venezuela casi usó eso como para que le hicieran caso, porque si no, no le hacían caso. Y a lo mejor también nos hubiéramos hecho lo mismo nosotros si estábamos en esa posición. ¿Qué tiene Venezuela? Petróleo. Pues a lo mejor con esto podemos negociar, ¿no? Que la política es compuesta, no simple. Y también importante, ya para terminar, es que ahora, si por suerte tenemos una transición democrática en Venezuela, a mí lo que me gustará es que a partir de ahora no usaremos esto como una arma de propaganda política, porque en España llevamos como 15 años viendo cómo se usa como arma de propaganda política, primero por parte de los que decían que Chávez era el ejemplo a seguir, y también por los que usan a Chávez como arma, decir que si gana no sé quién, será como Venezuela, ¿no? Bien, por suerte, si juntos, con toda esa gente que estuvo por aquí, diferentes ideologías, logramos esta transición hacia una democracia plena con los partidos de izquierda y derecha formados, pues por fin podremos terminar con esta matanza que durante 15 20 años no ha ayudado nada a Venezuela, que solo ha servido para unas elecciones de un sitio y para la otra, porque también los de Podemos lo usan para sus intereses y los otros lo usan para sus intereses. Y ya deseo y termino que salgan los políticos y sobre todo, y sin ser factura de Xavi Hernández, pues que cuando salga todo el tema del helicoide, cuando salga todo ese tema de las torturas que ha habido allí, pues todas estas personas que han dado lecciones de vida, pues que pidan perdón. No pasa nada, uno puede estar equivocado, pero me gustaría que pidieran perdón. Porque ya en redes sociales, y creo que Xavi también por aquí en los comentarios de Juan Carlos Santos, no sé, porque creo que el Twitter no te metes en tantos meollos, hemos recibido muchísimas cosas, hasta de gente conocida también. O sea, que pidan perdón, porque nosotros no defendemos a Trump por gusto. Al menos en mi caso, no defiendo los hechos por gusto. No me gusta Estados Unidos, no me gusta Trump. Siempre he defendido que Europa tiene que ser independiente a eso. Y el hecho de que alguien hiciera algo me parecía bien, pero no por eso significa que soy trampista, por favor. Y me lo he recibido, perdón por enrollarme, y que quiero decir eso. Espero que pidan perdón. Espero que pidan perdón. Porque no pasa nada, yo digo. Uno puede estar equivocado, pero que pidan perdón. Porque han dicho que es muy feo. Y a lo mejor ahora podemos disfrutar de 700 o 800 personas que están libres. Ya al menos solo eso, después de a partir de que pase ya vamos a ver, pero solo eso creo que es un pequeño logro de los que ponemos nuestro pequeño granito de arena. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Aproximadamente unas 200 desde que extrajeron a Maduro. Sí, pero me refiero con el anuncio actual que puedan salir los 800. 700. Si es una amnistía general, van a ser 700. Sí, y contando las 200 que había antes, por eso he dicho 800. O sea, las que ya han salido, las que saldrán, ¿no? Me refería, pero bueno. Sí. Y que, por cierto, no lo había dicho, pero que nos ayudó mucho que cuando salga José Riera de la cárcel, que también que sepa que gracias a él muchísima gente, y eso es muy triste, ¿no? Pero gracias a él hemos logrado que muchísima gente también se concienciara de que esto no era una cosa de mera propaganda, sino que sencillamente hay gente con carne y uñas que conocemos que le está pasando y que le ha pasado, ¿no? Y que eso muchísimas veces llega más que un discurso bonito, feo, triste, enfadado que podamos hacer en TikTok, en YouTube o en Twitter, sino el tema personal de cada uno. Y eso también, si José Riera sale, yo creo que le dejaremos un tiempo descansar, pero el día que pase un tiempo, una de las cosas que nos gustaría que esté aquí también es para que nos cuente lo que ha pasado, para sobre todo evitar que vuelva a ocurrir de nuevo en el futuro. Y que le demos más importancia a esas cosas. Que parece que en España no se da bastante importante, se da para propaganda de ambos bandos. Ojalá.
Ojalá. Muchas gracias, Joan Jordi. Sergio. Bueno, a ver, Joan Jordi viene gratis, pero yo tengo negociado otras condiciones con Xavier. Esto es capitalismo, amigo mío, ¿sabes? Aparte, quisiera empezar por José Riera, ¿no? José Riera, todos los que estamos aquí estamos intentando, con nuestro pequeño grano de arena, que sacarlo de la cárcel. Recordemos que José Riera no ha llegado a tener ni un juicio sumarísimo, es decir, ni un proceso extraordinario, ha sido raptado contra su menos garantías judiciales que cualquier otro tipo de procesos de los presos políticos. Entonces, por eso la libertad de José Riera es tan importante para nosotros. Sobre todo porque su familia y su hijo llevan sin saber de él ya muchos meses y ya es de justicia que puedan volver a reunirse y estar juntos. Entonces, mis palabras para que el gobierno encargado de Venezuela pues nos escuche y saque a todos los presos políticos ya. Quisiera también terminar pues, recordando que los procesos de paz y de reconciliación pues nunca son lineales ni sencillos. Países de todo el mundo pues han demostrado que el camino hacia la convivencia requiere muchas veces valentía política, espacios de escucha, verdad y justicia reparadora, y mucho más en este caso. Si esta amnistía anunciada se implementa con criterios claros, inclusivos y respetuosos, pues puede ser el inicio de una etapa distinta, donde se deje atrás pues esta lógica que veníamos atravesando de venganza y abramos paso al diálogo. El cierre anunciado del helicoide pues puede ser el símbolo de que un país se puede transformar o puede transformar su dolor en un futuro con esperanza. Yo creo en la política como herramienta para transformar realidades y recuperar sobre todo libertades en este caso. Así que apoyemos en nuestra medida todo lo que contribuya a la paz, a la dignidad de todas las personas y acompañemos a Venezuela en este camino pues con respeto, solidaridad y sobre todo un firme compromiso con la justicia, ¿no? Gloria al bravo pueblo. Bien, Juan Carlos, la última intervención, hoy cierras tú. Bien, Pedro Ibarra, Perico Ibarra Güell, oveja negra de los Ibarra, oveja negra de los Güell, en clase, en la universidad, nos dijo que los círculos concéntricos del poder pueden ser influenciados desde fuera, pero evidentemente para un cambio de régimen sistémico tiene que haber una puerta desde dentro, sea por la razón que sea, que se abra para permitir el hecho de que el entorno más nucleado dentro del poder cambie. Ese sería el punto en el que estamos respecto de la ley de amnistía. Aparte de la ley de hidrocarburos y el hecho de la desaparición de Venezuela de Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores. A la hora de mirar el futuro, es el país desconocido. Es un territorio que van a tener que explorar como descubridores del mañana los venezolanos, tanto los de dentro como los de fuera. Y es un camino que van a recorrer tal vez en paralelo con los cubanos, que también los de dentro y los de fuera van a vivir dentro de no mucho la idea de tener un país para ellos, para poder transitar la libertad desde el conocimiento y reconocimiento de que van a tener que construir algo nuevo sin mirar hacia atrás y sin mirar a los lados, porque se merecen tener el destino y el futuro en sus propias manos. Evidentemente va a haber todavía gente aquí y en redes, digo aquí en el marco europeo, en el marco occidental, que nos van a decir qué es lo que es la soberanía de Venezuela, qué es lo que es la soberanía de Cuba, qué es el respeto de un régimen, qué es el respeto de unos liderazgos, y eso evidentemente nos va a incidir aquí, mientras el cambio se produce allí. Y esto evidentemente vamos a tener que tenerlo en cuenta en el trabajo en redes sociales, porque vamos a tener a esta gente muy dogmática y muy ideologizada que está viviendo su particular caída del muro de Berlín latinoamericano. Porque esto va a impactar respecto de algunos dogmáticos
que van a ver cómo su chiringuito se les cae de las manos. Vosotros habéis dicho ciertamente que en Europa Oriental hay partidos socialdemócratas, partidos de izquierda. Cierto que en Polonia menos, pero en otros países sí, los hay. Se desligaron de la herencia comunista, de la herencia soviética, de la herencia de los gulags, de la herencia de los totalitarismos, y legítimamente pueden plantear unas ideas desde un marco ideológico propio. Esto es lo que deberían de aprender allí y también aquí, respecto de que esta caída del muro de Berlín de Latinoamérica en Caracas y en La Habana, y a poder ser también en Managua, va a conllevar un resituamiento, y que los que se resitúen en una situación democrática mejor, pues más posibilidades van a tener de que esas problemáticas desde la raíz hacia arriba, como Sanzo lo sabe respecto de ser miembro de la FSA, tienen una raigambre respecto del hecho real que luego se complejiza a través de la ideología, pero no al revés. No es el hecho de tengo una ideología y voy a tratar de explicar, no transformar es legítimo, explicar la realidad a través del dogma. Y eso, evidentemente, sostenerlo lleva a totalitarismos porque la realidad es una y el dogma es otro. Y si no casan, entonces hay una situación de desfase, que es lo que se ha producido en todos y cada uno de los hechos totalitarios, y me da igual de qué espectro ideológico, porque a fin de cuentas, como se dice en Colombia, está el concepto de captura de Estado. Y todos y cada uno de los hechos ligados a la captura de Estado deben de ser superados. ¿En qué punto estamos? Pues ciertamente en ese, en el de la portezuela que se abre a través de la ley de amnistía, y eso es una esperanza que debe de ser llenada con el trabajo que todavía queda por parte de los venezolanos y los demás de hacerle de acompañamiento en este presente y futuro. Ahora parece que un poco más brillante, un poco más esperanzador, un poco más posibilista que hace un mes. Así pues, ciertamente, gloria al bravo pueblo. Muy bien, lo primero que quiero es daros las gracias a los tres por vuestra disponibilidad en este mediodía de sábado. En segundo lugar, comentar, porque se ha comentado en los comentarios, y lo ha comentado también Joan Jordi, yo soy también muy cauto. Yo, hasta que no vea salir a todos los presos políticos de la prisión, ya anuncio que no dejaré de hacer directos diarios, porque el objetivo para mí no es que se anuncie la ley de amnistía, el objetivo es que se promulgue la ley de amnistía y que tenga efectos reales, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Yo no tengo problema en decirlo, iba con la idea de igual tener que estar 6 meses o 1 año. Parece que va a ser mucho menos tiempo, lo cual, en primer lugar, me alegra por los presos políticos, porque quiere decir que pueden salir antes. Pero, como soy consciente de la situación, seguiré haciendo directos diarios hasta que se apruebe la ley de amnistía y hasta que esta ley de amnistía tenga efectos reales. El primero de estos directos diarios será mañana a las 7:30 de la tarde con Juan Carlos Pérez, que además ha tenido a bien facilitarme el contacto con un representante de los venezolanos en Bilbao que defiende la democracia. Por lo tanto, lo tendremos aquí mañana a las 7:30 de la tarde y a Juan Carlos. Y aprovecho para decir que mañana también tenemos directo a las 9 para hablar, hombre, de algo mucho más mundano, ¿no? Y más casero, que es el Real Decreto Ley Ómnibus, ¿no? Que no salió adelante esta semana. Para ello tendremos a Sergio Sanzo, Juan Carlos Pérez, Joan Jordi si se quiere venir, y a Noemí de la Iglesia, que ya me ha confirmado su presencia. Entonces, tenemos doble directo mañana, directo venezolano a las 7:30. La hora habitual, ya avanzo, va a ser las 9 de la noche, salvo que haya cuestiones, ¿no? Y en este caso, si lo he hecho a esta hora, es porque ayer me enteré de esto pasadas las 11 de la noche. Si no, lo habría hecho antes. Entonces, lo dicho, quiero daros las gracias a vosotros, las gracias también a Vicente y Noé, que habéis estado en el chat, y, como siempre, gloria al bravo pueblo. Muchas gracias. Bueno, yo mañana con el venezolano del Atlético.
Ya lo tenemos.